al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. 1:23 de la tarde y abrimos ya nuestro espacio de inversión inmobiliaria con los grandes especialistas, como hacemos como cada semana con Urbanitae. Ya nos acompañan en estos estudios José María Gómez Acebo, director de Relaciones Institucionales de Urbanitae. Bienvenido, José María, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal todo? Calor, ¿eh? Calor, ¿no? Sí, Sube la sí, temperatura. sí. Madre mía. Está subiendo mucho, ¿no? Sí, demasiado. Bueno, nos ponemos yo a creo cubierto. que las viviendas nuevas se benefician de este inventazo que es la aerotermia. Sí, ¿no? Y eso sí que están beneficiándose. Es verdad que hoy en día... Es una manera de probarla, para aquellas viviendas nuevas, pero hay que probar muchas cosas en esta vida, como digo yo. Exacto. Y hay que probar también entrar en la plataforma de Urbanitae y descubrir los proyectos para invertir. ¿Qué se encuentra? Alguien que llega hasta vosotros en el primer momento de ver una plataforma. Ahora hablamos de los proyectos, pero ¿qué es lo que se va a encontrar? Bueno, cuando se da de alta, lo primero que se da es le da la oportunidad de darse de alta, de registrarse en la plataforma. De esta forma ya puede empezar a trastear, a ver los proyectos, a entrar en profundidad de lo que se está publicado, a ver estadísticas de retornos, etcétera. Y a partir de ahí, pues ya puede empezar a tomar decisiones de inversión con las cantidades que elija en los proyectos que elija, que es la ventaja de invertir en Urbanitae, que tú decides el importe y el proyecto que quieres elegir y nosotros nos encargamos de todo lo demás, desde construir la operación, analizarla, hasta estructurar la escritura pública de la operación, sea equity o sea préstamo, el seguimiento y hasta su liquidación final. Eso es lo que ofrece. Y entrando en esta ventanita, en la que siempre tenemos abierta a estas horas, los martes, decía yo, había 2 proyectos. Bueno, ahora no solamente hay uno, pero esta mañana a las 12 había un proyecto muy especial, que era un proyecto de trasteros. ¿Y qué es lo que ha ocurrido, José María, con ese proyecto de Bueno, inversión? ahí tenemos... Este era el proyecto número 20 de Grup Anson, que es un promotor con el que trabajamos desde casi del principio. Insisto, 20 operaciones ya financiadas con ellos. Ellos desarrollan proyectos para venta, es decir, encuentran locales, sótanos con un uso poco claro, que transforman en unidades de trasteros de 40, 50, 80 unidades, que venden a vecinos de la zona, que cada vez la gente demanda más espacio para dejar la bicicleta, el mueble viejo, etcétera. Y bajo esa operación nosotros les solemos financiar parte de la compra y las obras, que suelen ser obras menores, para preparar ese trastero. Esto es una operación a 18 meses. En algunas ocasiones también hay un cambio de uso de parte de alguna vivienda, como era en este caso, y la base ha vuelto a responder muy rápido, es decir, en el primer minuto ya estaba financiado al 100%. Se ha abierto a las 12 y a las 12:03 estaba financiado. ¿Un proyecto de cuánta inversión inicial? Era en torno a, no sé exactamente la cifra, pero se movía en torno a 700.000 euros. Porque ¿qué está pasando en el mundo de los trasteros, José María? Bueno, yo creo que primero hay que darle su mérito a Grup Anson, que lo hace muy bien, elige muy bien, tiene mucha experiencia. Insisto, nosotros llevamos 20 operaciones con ellos de las mismas características. Y luego al final el precio de metro cuadrado cada vez es más caro. Entonces, la verdad es que destinar un cuarto de tu vivienda a guardar trastos, pues resulta muy caro. Entonces, si puedes sustituirlo con un trastero... Es como una extensión de tu casa, de tu vivienda. Sí, efectivamente. Bueno, fíjate... Decía, 2 proyectos, pero si nos hemos quedado sin poder entrar en este proyecto de trasteros, hay otro a partir de las 4 de la tarde que nos lleva hasta Gerona, es ese proyecto Ronda Nord, esa inversión 1.240.000 euros y el plazo aproximado en torno a 18 meses. Cuéntanos un poquito qué podemos ver a partir de las 4 de la tarde para invertir en este proyecto. Sí, se trata del típico proyecto de préstamo promotor. La obra ya está con licencia, está ejecutada, está en torno al 25% de la obra ya ejecutada y hasta ahora todo lo ha hecho el promotor con recursos propios. Entonces, para poder seguir tirando de construcción, nos pide un préstamo que nosotros se lo hemos periodificado en varios tramos, o sea, vamos a darle un préstamo ahora, a medida que lo vaya consumiendo, porque va avanzando la obra, le levantaremos un segundo tramo, un tercer tramo o un cuarto tramo, que será dependiendo o no de cómo funcionen las ventas. El proyecto, insisto, tiene licencia y no ha lanzado todavía la comercialización, pero es un promotor que ha hecho otra promoción justo cerca. Incluso muchos clientes de esa primera promoción le han pedido información porque quieren para amigos, para conocidos, para gente de cerca, que también quieren comprar una. Ellos son 2 bloques, en total son unas 28 viviendas
Y, insisto, no hay comercialización todavía, pero vamos muy cómodos. Es decir, el valor final de nuestro préstamo, si le prestamos todo lo que hemos pactado con ellos, no representa ni el 50% del valor de venta del activo. Con lo cual, con esos niveles de proporciones estamos cómodos. Es un préstamo al 10% anual, los plazos estimados son 18 meses y el mínimo son 9 meses, o sea, antes de intereses. Si le quedara antes, porque vendiera un montón y recibiera mucha cantidad de cuenta y pudiera autofinanciar la obra, pues nos tendría que pagar por menos 9 meses de intereses, al 10% anual. Ahí será a partir de las 4 de la tarde para que vean y echen un vistazo a este proyecto, pero también hay algunos de los proyectos que ya hemos hablado en anteriores ocasiones. Nos vamos hasta Portugal, a Oporto. Ese proyecto Francos 2 se encuentra financiado a ese 72%, financiado 1.454.000. Un proyecto también muy especial para vosotros. Sí, es un proyecto que a nosotros nos encanta. Es una zona, oficinas más importante de Oporto, es un edificio de oficinas que vamos a alquilar a uno o varios, probablemente haya varios inquilinos los que lo ocupen, y una vez que esté ocupado y arrendado se venderá, como hizo ya este promotor que trabajamos, que es un grupo británico que se llama Osborne, junto con un local que se llama Madriparte, con otro edificio de oficinas que había hecho recientemente y que de hecho fue tal el éxito que le animó a meterse en esta operación. Aquí ya hemos pasado todos los permisos, hay una tramitación complicada por el tipo de suelo que hay en Oporto, por la infraestructura que hay que crear, pero todo eso ya está superado, ya está en fase y vamos a iniciar la construcción enseguida. También se ha negociado el préstamo al promotor y aquí hay que poner en valor el acuerdo que tenemos con el promotor. Es que tenemos un 15% de TIR preferente, es decir, es casi un préstamo al 15%, porque todo lo que no llega al 15% de TIR lo tiene que sacar el promotor de su bolsillo, que en teoría ha metido como en torno a 10 millones de euros. Entonces es una promoción que tenemos con TIR preferente pero modalidad equity, el mejor de los mundos. Si las cosas van mejor respetamos el 15, si van peor, si van mejor podemos incluso superarlo, que es lo mismo que pasa en el segundo de los proyectos que está publicado, es el de Lavapiés. Sí, insisto, el de Lavapiés, el 50, Lavapiés 50, que es un poquito menos de TIR preferente, 14%, que tampoco está nada mal. No. Pero es Madrid en vez de Oporto, con lo cual es más cercano. Y es un comercial. Exacto, es un edificio de apartamentos de alquiler turístico. Con la licencia incluida en lo que es el edificio, que ya lo hemos hablado en alguna ocasión también. O sea, aquí no estamos utilizando edificio de uso residencial para transformarlo en alquiler turístico, es ya un edificio que se puede destinar por uso dotacional de alquiler turístico y que es a lo que se está yendo. Es decir, oye, edificio completo para este tipo de actividad. No me cojas usted pisos sueltos en los edificios que generan mucho trastorno a los vecinos, etcétera. Entonces, todo ayuda a que este tipo de proyectos de edificio aislado dedicado en exclusiva a esto sea lo que funcione. Vamos a hablar de dos asuntos que nos hemos conocido esta semana. Unos datos para valorar, según el INE, hablamos de esas compraventas de vivienda que volvieron a caer en abril. Eso sí, la firma de hipotecas se mantiene en positivo y esto puede ser o significar que existe un enfriamiento real en el mercado. Quizás seguimos viendo una demanda fuerte, pero cada vez quizás sea más selectiva. Sí, porque yo creo que hay un momento en el que muchos de los que han puesto en venta sus viviendas se han venido un poco arriba con los precios. Entonces lo que está pasando básicamente es que los periodos de venta se están alargando bastante y durante el camino pues el vendedor de su vivienda se ve obligado a ir rebajando sus precios hasta llegar a cifras más coherentes. Entonces, bueno, al final parecía que todo se vendía a cualquier precio, pues no es así, las cosas tienen que tener sentido y los precios también. Y por tanto lo que estamos viendo básicamente es que hay transacciones, pues se tarda más en vender y por el camino, pues muchos de los que demandaban precios que están fuera de mercado, lo veíamos. Nosotros hemos visto cosas de segunda mano compitiendo en precio con cosas de primera mano que, insisto, como hablábamos ahora con Aerotermia, con calidad, que no tenía ningún sentido. Y eso es lo que tiene que poco a poco que ponerse en su sitio. El hecho de que haya más hipotecas también probablemente tiene que ver con que cada vez los precios son más altos y de algún modo el comprador necesita algún tipo de apoyo financiero aparte de sus ahorros. Ya solo con ahorros probablemente no puedas comprar, ¿no? Segundo dato que llega del Banco de España y que hemos conocido, apunta a ese déficit acumulado de viviendas de hasta unas 750.000 unidades. Y apunta subiendo hasta 1 millón podemos llegar. Suelo, lentitud urbanística, la falta de mano de obra, menor tamaño de las promotoras. ¿Cuál es el verdadero problema real de ese cuello de botella para que no se produzcan más viviendas en nuestro país? Bueno, hay un tema urbanístico evidente, hay una ley de vivienda que tiene que salir de una vez adelante y que impida que desarrollos urbanísticos que ya están planificados se queden paralizados por cuestiones formales de menor orden. Eso hay que arreglarlo sí o sí. Está en la voluntad política. Lo que no aparece en la voluntad política es ponerse de acuerdo en votar todos a la vez. Ese sería el objetivo. Hay un proceso
una conciencia clara de que hay que acelerar muchísimo la tramitación de licencias y permisos. No podemos estar con diferentes órganos tardando un montón y intentando paralizando las obras. Tiene que haber ventanillas únicas para que todo el mundo deposite la información en un mismo sitio, no tengamos que pedir 3 informes a 3 organismos distintos para el mismo fin. Y luego al final tenemos que intentar todos optimizar los costes de construcción, que hoy por hoy están un poco disparados. O sea que al final hay que ser más eficientes en construcción. Y luego me temo que al final del día, como los costes están muy altos y la gente llega donde llega, el Estado va a tener que hacer esa renuncia, aparte de los impuestos que cobra la vivienda nueva. Si es un producto de primera necesidad, que el 26% del precio de una vivienda nueva sea impuestos, empieza a tener poco sentido. Empieza a tener poco sentido. Pues seguiremos hablando. De momento lo que tiene sentido es que echen un vistazo a la página de Urbanitae, que estén pendientes a las 4 de la tarde de este nuevo proyecto Ronda North, en Gerona, con una rentabilidad anual, pone el 10%. 10% anual. Bueno, a 18 meses. Que estén muy pendientes, ¿no? Exacto. Porque esto se nos va. Sí, a ver, yo ahora a las 4 de la tarde, a ver si dura un poco más. Un poquito más, ¿no? Venga. Gracias, José María. Un placer. Buen día. Gracias a ti. Chao.